Hola, buenas tardes. El jurado evaluador, el profesor Daniel de Amico. Mi nombre es Marisabel Figueredo y vengo a presentarle mi trabajo final como opción a trabajo de grado para optar al título de licenciada en psicología. A continuación les voy a hablar sobre la propuesta del trabajo. Y dice lo siguiente: propuesta de un manual de intervención para la prevención del estrés laboral como fenómeno psicológico que afecta la calidad de vida de los pilotos de aviación militar. Continúo. En cuanto a la parte de introducción, coloqué lo siguiente: el estrés es un fenómeno psicológico que afecta la salud mental y calidad de vida de las personas. Todo esto ha generado la necesidad de ser objeto de estudio científico. En sus inicios, las investigaciones se focalizaron en los soldados que vivenciaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el propósito de elegir los menos vulnerables al estrés. Como respuesta a esta problemática que afecta a los individuos a nivel mundial, algunas entidades gubernamentales y organizaciones internacionales, como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, han insistido en implementar estrategias para la prevención y el control del estrés. Muchos de los que padecen estrés laboral nunca han sido asistidos por las entidades promotoras de la salud. En cuanto a lo que es la parte del capítulo 1, situación problema, caracterizamos la situación problema de la siguiente manera: el personal que labora como piloto de aviación en la aeronáutica durante el vuelo experimenta cambios físicos y psicológicos. Esto es debido a las condiciones a las que se encuentran expuestas la aeronave, como cambios de la atmósfera, la altura, la velocidad y otras fuerzas externas, así como por condiciones que presenta el mismo piloto con su carga de trabajo, en la que se incluyen los deberes y objetivos a ejecutar. Fíjense bien, están expuestos a un grado de estrés laboral porque tienen la gran responsabilidad de velar por la vida de la tripulación y por supuesto tienen que velar por la vida de las personas que van allí dentro de la nave. La cantidad de horas de vuelo también les genera a los pilotos de aviación militar mucho estrés, el agotamiento físico, la fatiga, toda esta situación que les genera a ellos no les genera calidad de vida, esta situación de estrés. Aquí les presento lo que es la parte ahora de los objetivos. En cuanto a lo que es el objetivo general, tengo el siguiente objetivo general: elaborar un manual de intervención para la presentación del estrés laboral como fenómeno psicológico que afecta la calidad de vida de los pilotos de aviación militar. Objetivos específicos: identificar la problemática del estrés laboral en los pilotos de aviación militar para su prevención. Diseñar un instrumento que determine las variables estresantes que puedan medir los niveles de estrés en los pilotos de aviación militar. En cuanto al alcance, la siguiente investigación tiene como propósito realizar un manual que les permita a los pilotos de aviación militar, en este caso, minimizar el estrés. El estrés siempre va a estar presente en las personas, pues el estrés nosotros no nos podemos desprender de ellos así como así, no es verdad. Siempre vamos a estar estresados. Hay estrés saludable, estrés que no son saludables, por supuesto. Entonces, para tratar de minimizar el estrés laboral, para que esta investigación sea importante y se lleve a cabo mediante estrategias y técnicas, y además que sirvan y permitan la prevención del estrés mediante medios y apoyo a los pilotos de evaluación militar, con el fin de brindar una calidad de vida y un mejor rendimiento laboral, donde este personal se sienta en una atmósfera de tranquilidad y no estresante, que este estrés no les genere en su trabajo tanta angustia, tanta ansiedad, que traten de ellos minimizar el estrés y se sientan dentro de su trabajo satisfechos y tranquilos, y que esa atmósfera sea armónica. En cuanto a lo que es el capítulo 2, que es el plan estratégico, aquí hablamos de lo que son la parte de factores humanos. Tenemos a continuación un concepto de lo que es factor humano. Factores humanos conciernen a las personas, se refieren a la relación de las personas en su ambiente laboral y vida, y a sus relaciones con las máquinas, equipos, procedimientos y otras personas del sistema.
Los factores humanos tratan de llevar a su óptima expresión el comportamiento de las personas mediante la aplicación sistemática de las ciencias humanas. Su objetivo es la seguridad y la eficiencia. Continúo con lo que son los agentes estresantes. Los agentes estresantes nos dicen que desde el punto de vista organizacional, diferentes investigadores y autores coinciden en señalar que tanto en las empresas como fuera de ellas existe un conjunto de variables que genera y desencadena respuestas estresantes. A su vez, las variables personales son determinantes para hacer de un factor intensivo un factor estresante y viceversa. Claro, dentro de una organización, agentes estresantes se opuesta desde el punto de vista como que la persona tenga un roce con compañeros de trabajo, que dentro de esa misma organización haya personas que manejen mejor el trabajo que la otra persona, que sientan que la persona no tiene los mejores conocimientos y que no se desenvuelve y no se desarrolla bien en su trabajo, que es objeto como de burla. Eso también es un causor estresante dentro de una organización, que la persona no se siente a gusto, no se siente bien, además todo lo enferma, hasta llegar a su trabajo. Llegando a su trabajo, esto le produce como, conchale, me siento mal, ya tengo como un dolor de estómago, le produce una enfermedad en cuanto a lo que es esos estresores en el área laboral. Eso se ve mucho en muchas partes, en la parte educativa, en la parte de la aviación, en la parte de lo que son los médicos. En todas partes se ven este tipo de situaciones muy desagradables. También tenemos lo que son los factores del estrés. Para Iván Sevig y Matteson, los efectos pueden ser conductuales, que emprenden la satisfacción, el rendimiento, el ausentismo, la rotación, los accidentes y el abuso de sustancias. B, lo que es la parte cognitiva, que comprende toma de deficientes de decisiones, o sea que no son eficientes cuando yo tomo una decisión. Me ataca la parte cognitiva, la parte mental, no me permite estos efectos del estrés comprender y entender y poder resolver situaciones de la vida cotidiana o dentro de mi área laboral. C, se refiere a la parte fisiológica que corresponde lo que es la parte arterial, cardiopatía. Estos efectos estresores pueden causar en las personas este tipo de enfermedades, que padezcan de la tensión, que padezcan de cardiopatía, entre otros. Consecuencias del estrés. Afecta negativamente la capacidad del piloto, en este cuanto lo que hablamos de lo que es piloto de la aviación militar, para lo que es el razonamiento, en cuanto a lo que es gestionar el vuelo. Una cantidad de estrés mínima puede causar lo que se conoce como complacencia. La ausencia o el exceso de estrés puede causar al piloto un estado de falta de conciencia situacional. En cuanto a la parte del estrés laboral, nos dice que es identificado como un grupo de reacciones emocionales, además psicológicas, cognitivas y conductuales, ante experiencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajo para desempeñarse de forma óptima. En cuanto a los tipos de estrés, tengo acá 3 tipos de estrés. 1, estrés agudo, estrés episódico y estrés crónico. El estrés agudo trata de aquel estrés que es la forma de estrés más común entre las personas. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias anticipadas del futuro cercano. En cuanto a la parte del estrés episódico, muchas personas sufren este tipo de estrés y no se dan cuenta. Fíjense bien. Este estrés es común y dice que las personas con este tipo de estrés agudo están demasiado agitadas, tienen muy mal carácter, se sienten muy irritados, son muy ansiosos, se sienten con mucha tensión. Suele describirse como personas con mucha energía nerviosa. Además de esto, fíjense bien que hay otro tipo de ¿cómo les diría yo?, de reacciones en este tipo de personas que tienen estrés episódico. Características de este estrés también es aquellas personas que tienen dolores aquí a nivel de la espalda, de la cervical y todo el cuerpo. Tienden a que les duela el cuerpo por muchas partes y eso es porque tienen un estrés episódico y no lo saben. Tienen dolores de cabeza continuos,
fatiga, entre otras. Ahora, en cuanto a lo que es el estrés crónico, este estrés es bastante peligroso. Este estrés es agotador, es desgastante en las personas día tras día. El estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida de las personas. Hace estrago mediante el desgaste a largo plazo. De hecho, cuando la persona tiene este tipo de estrés, tiene que atenderse de forma inmediata, oportunamente, con el psicólogo, el psiquiatra, entre otros especialistas. Este estrés es tan delicado y peligroso que puede conllevar a la persona a la muerte. Por eso es importante que la persona se atienda oportunamente si llegase a tener este tipo de estrés. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes de la investigación, aquí hablamos de que Aguirre, en su tesis doctoral titulada Estresores laborales y calidad de vida en pilotos hispanoparlantes de aeronaves comerciales, se propuso como objetivo estudiar una muestra de 860 pilotos hispanoamericanos asociados a la IFALPA de 7 nacionalidades distintas, suministrándole un instrumento de evaluación de estresores laborales, construido por la autora a los efectos de validarlo con el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio. También se suministraron instrumentos de evaluación de burnout, satisfacción laboral, síntomas psicosomáticos de estrés y desempeño laboral, los que sirvieron para realizar un estudio correlacional con los estresores laborales. Ahora bien, antecedentes de la investigación, continúan los mismos antecedentes. Para Dicles y Salas, Johnson y Waller, por su parte, plantean que existen diferentes situaciones con altos niveles de estrés que una tripulación de avión comercial debe afrontar y cómo esto afecta a su desempeño, destacando dos investigaciones realizadas en las cuales se estudiaron los siguientes ámbitos. Primero, que una tripulación en la que han volado todos juntos recientemente se desempeña mejor dentro de situaciones estresantes en comparación a unas que se acaban de conocer. Y segundo, el impacto que tiene el líder, en este caso el capitán, en el desempeño de la tripulación, en situaciones de mucho estrés. Continúo con los antecedentes. Edward, citado por Peiro, postula el modelo de discrepancia entre situaciones percibidas y deseos y las respectivas conductas de afrontamiento. Plantea que el estrés es la apreciación cognitiva realizada por el individuo del desajuste entre la situación y sus deseos que no se concretan en tal situación. Introduce dos contribuciones. La primera considera la discrepancia entre deseos y percepción de la situación, haciendo que las definiciones que comparan demandas y capacidades incluyan una discriminación entre percepciones y deseos. Esto afectaría a dos grupos de variables, el bienestar psicológico y somático, y las estrategias de afrontamiento. Ahora bien, en cuanto a los indicadores de la evaluación, tenemos que una vez que se haya aplicado el instrumento de evaluación a los pilotos de aviación militar, se medirá el grado de estrés en los pilotos de la aeroespacial, ya que el test nos permite conocer en qué grado el trabajador de la aviación padece los síntomas asociados al estrés laboral. En caso de presentar niveles de estrés muy altos, se procederá a la aplicación de las técnicas y estrategias del manual de intervención para la prevención del estrés laboral, como fenómeno psicológico que afecta la calidad de vida de los pilotos de aviación militar. Esto permitirá prevenir y promover la salud de los pilotos y de esta forma se podrá prevenir accidentes durante el vuelo causados por el estrés. En cuanto a lo que es la reevaluación, es importante reevaluar de nuevo a los pilotos. Ya en una primera oportunidad se le hizo su test de evaluación que tiene que ver con el estrés laboral. Allí en esa evaluación se miden los niveles de estrés y cuando pase un tiempo es importante la reevaluación post-test. ¿Por qué? Porque la fase final consiste en la reevaluación de los pilotos de aviación, luego de haber implementado las técnicas y estrategias anteriormente, después de unos meses a los pilotos, con la finalidad de verificar los niveles de estrés. Esta reevaluación va a servir para saber si los pilotos de aviación militar
bajaron los niveles de estrés de acuerdo a las técnicas utilizadas en el manual. Para ello se compararán los resultados obtenidos hace varios meses con el que se va a hacer en este preciso instante. Por eso se dice que se debe reevaluar de nuevo el test. O sea, se hace en 3 meses y luego se puede hacer dentro de 3 meses más para ver los cambios. En cuanto a la metodología de aplicación, para el siguiente estudio, la aplicación del instrumento de evaluación dependerá de la disposición de los pilotos de aviación militar. La recolección de los datos se realizará mediante un cuestionario de test de estrés laboral, el cual permite conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés. Método de aplicación e instrucciones. De los siguientes síntomas, en cuanto a estos métodos de aplicación e instrucciones, eso se le van a ir explicando a ellos cuando a ellos se les vaya a hacer este tipo de test, que tome en consideración lo que es la aerolínea en este caso. Entonces, estas son las instrucciones que tienen que decirle a ellos cuando le estén presentando el test. De los siguientes síntomas, seleccione el grado experimentado durante los últimos 3 meses. Una vez que se haya aplicado el instrumento de evaluación a los pilotos de aviación militar, se medirá el grado de estrés en los pilotos de la aeroespacial, ya que el test nos permite conocer en qué grado el trabajador de la aviación padece los síntomas asociados al estrés laboral. Métodos de aplicación. Instrucción. En caso de presentar niveles de estrés muy altos, se procederá a la aplicación de las técnicas y estrategias del manual de intervención para la prevención del estrés laboral como fenómeno psicológico que afecta la calidad de vida de los pilotos de aviación militar. Esto permitirá prevenir y promover la salud mental de los pilotos y de esta forma se podrá prevenir accidentes durante el vuelo causados por el estrés. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las operacionalización de las variables. Operacionalizar una característica o atributo no es más que hacerla factible de medición. El proceso de operacionalización permite transformar características que no son evaluadas directamente en otras equivalentes que sí lo son. Las dimensiones representan las áreas del conocimiento que integran la variable y de la cual se desprenden los indicadores. Estos a su vez son los aspectos que se sustraen de la dimensión, los cuales van a ser de análisis en la investigación. De estos indicadores surgen los ítems o preguntas para la recolección de datos. En este sentido, la operacionalización de las variables relacionadas con esta investigación se muestra en el siguiente cuadro. Aquí en este cuadro podemos observar que tenemos la variable que trata sobre el estrés laboral, tiene la definición de lo que es el estrés laboral, las dimensiones, las correlaciones, los indicadores y también los ítems. Igualmente se presenta el cuadro número 2 que tiene que ver con calidad de vida. Allí en la variable se habla sobre lo que es la calidad de vida, está el concepto, están las dimensiones, las correlaciones y también están los ítems para lo de la evaluación y cuando uno vaya ya sacando lo que es la parte de los resultados. Estos tests están sustentados en una operacionalización de las variables que se llama Test Works Break, perfil de calidad. El Short Work Break es un instrumento genérico derivado del Work 100 que consta de 22 puntos. 20 de ellos generan un perfil de calidad de vida en 4 dimensiones: salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. Operacionalización de las variables Test Work Break. Tiene 22 preguntas, 2 preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el estado de salud y preguntas agrupadas en 4 áreas, las cuales son salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. Si el puntaje es muy alto en la persona, este indica que tiene una mejor calidad de vida. El test desarrollado por el Instituto Mexicano. Ahora bien, les voy a hablar de lo que es el estrés laboral, que lo dije anteriormente. Este estrés laboral está sustentado por el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, quienes se vieron obligados a elaborar un instrumento de evaluación
Claro, ellos lo hicieron con la ayuda de expertos, no lo hicieron ellos así con otras personas que no son del área, pues que no manejen esto, no. Ellos realizaron este test y este instrumento de evaluación fue elaborado por expertos en la materia. Dice, es una herramienta que permite conocer en qué grado el trabajador padece los síntomas asociados al estrés, entendiéndose este como un proceso por el cual las personas responden a eventos que perciben como amenazantes o generadas de conflicto, elaborando patrones de respuesta como reacción adaptativa ante las demandas del medio ambiente. Fíjense bien, este test es un test que presenta un cuestionario elaborado con 12 preguntas, en el que se solicita al sujeto de estudio que responda seleccionando los siguientes síntomas de grado experimentados durante los últimos 3 meses. ¿Qué sucede? Que este test, cuando la persona lo vaya presentando, lo vaya a ir realizando, tiene un nivel de grado de estrés, los cuales, de acuerdo al nivel de estrés que presente, se le va a indicar a la persona más adelante cuáles son esos niveles de estrés que presenta la persona, de acuerdo al grado que, perdón, de acuerdo a los resultados que obtengan ellos allí. Para hablar un poco del Seguro Social en México, este instituto se ocupó por una preocupación muy grande porque México presentaba un 75% de estrés en la parte laboral. De hecho, estaba por encima de China y por encima de Estados Unidos. Por eso ellos se vieron en la obligación de construir un instrumento validado y certificado por los expertos. Operacionalización de las variables, dimensiones de la variable. Aquí nos dice lo que es la dimensión física, que trata sobre cuando la persona tiene mucho dolor, tiene fatiga, necesidad de tratamientos médicos y capacidad de trabajo y sueño. Dimensión psicológica habla de la satisfacción de la vida y cómo se siente la persona consigo misma. Capacidad de concentración, sentimientos positivos y negativos. Y también habla de la parte de lo que es la espiritualidad de la persona, las creencias. Y en cuanto a la dimensión de relaciones sociales, esta se refiere a la necesidad y a la posición que tiene el individuo dentro de la sociedad y su capacidad para interrelacionarse, incluir relaciones con la familia, los amigos y las redes sociales, la integración a organizaciones sociales y religiosas, el tiempo libre y el rol social después del retiro de la actividad económica. Son factores que pueden afectar la calidad de vida en las edades avanzadas. En cuanto a la dimensión de entorno ambiente físico, trata de la seguridad, recursos financieros, acceso a los servicios de salud, participación en actividades de ocio y recreación, transporte e información. La otra dimensión que trata de factores de políticas gubernamentales, esta tiene que ver con la parte de toma en cuenta la perspectiva social, considerando factores que derivados de las políticas gubernamentales puedan afectar la calidad de vida de los adultos mayores, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar aquí la parte de lo que es la estandarización psicométrica. Según Sánchez y otros, la estandarización de un instrumento consiste en sistematizar el proceso de administración, calificación e interpretación del mismo, de tal forma que se puede aplicar a cualquier individuo bajo las mismas especificaciones. Sin embargo, cuando no se cumplen estos criterios, se puede hablar de una estandarización parcial o nula. En cuanto a la parte de validez, para Palella y Martín, la definen como la ausencia de sesgos, representando la relación entre lo que se mide y aquello que realmente quiere medir. Para la validación del cuestionario, será necesaria la revisión y aprobación del mismo por 3 expertos en el área, donde se emitirán observaciones relativas a la naturaleza de las preguntas, la objetividad de las mismas y las estrechas de la relación de cada una de estas con los indicadores de la investigación, las cuales serán tomadas en consideración para el instrumento de esta investigación, desde cada punto de vista diferente de los expertos. En cuanto a la parte de confiabilidad, según Hernández, citado en Pérez, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto
produce iguales resultados. Esta se determina aplicando el instrumento a una prueba piloto, lo que indica que el instrumento tiene que arrojar el mismo resultado cuando se vuelve a medir las características en situaciones similares. Para determinar la confiabilidad del instrumento utilizado, se aplicará una prueba piloto a 6 personas, con características similares a quienes conforman la muestra seleccionada, pero que no formarán parte de ella. Para ir finalizando, ya estoy llegando a la parte de lo que es el capítulo 3, que nos habla de lo que son el análisis reflexivo, la conclusión y los aportes. En cuanto a la conclusión, tenemos acá que la palabra estrés ha sido utilizada en infinidad de escritos, tanto literarios como científicos, de forma muy distinta. En ocasiones ha sido definida como una característica que depende exclusivamente del entorno que nos rodea, diferenciando las circunstancias que producen mayor tensión de aquellas más relajantes y tranquilizadoras. En este sentido, se habla de trabajos estresantes, de situaciones insoportables o de acontecimientos catastróficos como por ejemplo accidentes aéreos. Otra definición tiene que ver con la reacción que presenta un individuo sometido a acontecimientos amenazantes o desafiantes. Aquí se habla de los cambios tanto psicológicos como fisiológicos o conductuales que aparecen en la persona. Además, el término estrés se ha tomado prestado del vocabulario de la ingeniería, que utiliza para designar la resistencia producida en el interior de un objeto como consecuencia de una fuerza externa que actúa sobre él. De ninguna manera, aunque la mayoría de nosotros utilicen la palabra de un modo negativo, existe un estrés bueno y uno malo. De hecho, el estrés es necesario para mantener la vida, puesto que actúa como un activador que permite que el cuerpo responda a toda clase de estímulos. Sin embargo, se puede distinguir dos aspectos fundamentales. De un lado, las situaciones del entorno denominadas estresores, que pueden ser más o menos amenazantes, y de otro, la reacción del propio individuo. El punto de vista actual sobre en cuestión mantiene que ambos factores, tanto el sujeto como el entorno, influyen uno en el otro para producir estrés, en lo que se ha dado en llamar la explicación transaccional, que en un lenguaje más técnico intenta transmitir la idea de que la forma en que las personas interpretan una situación determinada como poco deseable es la que genera más estrés. En cuanto a lo que son las partes de los aportes y recomendaciones, tenemos los siguientes. Es importante que las aerolíneas ofrezcan al personal técnicas y estrategias para manejar o prevenir el estrés causado por factores estresantes. El diseño de un instrumento para identificar los factores estresantes. Practicar las técnicas de respiración y relajación como una manera de eliminar el estrés del cuerpo, manifestado en forma de dolores musculares y cefaleas, y además prepara a la persona para poder enfrentar mejor las situaciones de tensión. Otros aportes y recomendaciones. Existen planes de tratamiento para las personas estresadas que resultan exitosos si cuentan con la colaboración activa de las mismas y con terapeutas entrenados. Llevar una vida sana y relajada con momentos para el ocio, la vida al aire libre y complementación que contribuyen a la descarga de las tensiones. Es importante saber que se puede asumir el control de lo que se está sucediendo y a su propia vida. Está comprobado que la gente que realiza ejercicio físico con regularidad afronta mejor los episodios estresantes, muestra mayor seguridad en sí misma y está menos deprimido que los que no lo hacen. Utiliza técnicas aplicativas con arcilla. Las técnicas aplicativas con arcilla son muy buenas porque combaten el estrés y disminuyen las tensiones y reducen el agotamiento. Mantener los pensamientos positivos son una buena técnica para combatir el estrés. Dedicar algunas horas a una actividad placentera como la pintura puede ser una manera eficaz para los niveles de estrés. Otros aportes y recomendaciones. Poner en práctica la propuesta del manual para bajar los niveles de estrés es importante. Buscar a tiempo ayuda profesional para canalizar el estrés laboral y hacer uso de las estrategias y técnicas del manual.
con esto finalizo mi trabajo final. Espero que el profesor Daniel de Amico, al comenzar a ir de conjunto con el jurado, a comenzar a evaluar mi trabajo final. Bueno, espero que pueda yo avanzar en cuanto a lo que es autogrado de título de licenciada en psicología. Muchas gracias por su atención.